Buenas noches, estamos reunidos en esta oportunidad para poder alabar a nuestro Dios y que Él a través de su palabra también nos hable, ponga su palabra en nuestro corazón, donde pueda transformar nuestras vidas. ¿Sí? Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por el cuidado que tú tienes sobre nuestras vidas, el cuidado de tu pueblo, proveyendo las cosas necesarias, poniendo esperanza también en nuestro ser, de tal manera que aguardamos con paciencia, con gozo, el retorno de nuestro Cristo. Gracias te damos porque en esta vida necesitamos de tus cuidados, de que seas tú, Señor, quien nos guíe, quien nos lleve por caminos deleitosos, Padre, ya que en ti está solo el bien para nosotros. Te damos gracias. En esta oportunidad podemos abrir tu palabra, leerla, con la esperanza de que tú nos hables, de que tú enmiendes, de que tú nos lleves a ser conscientes de nuestro pecado, de nuestra necesidad de ti, y Señor, nos alimentes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando vemos en la Biblia acerca de Jesús presentándose como el yo soy, lo cual lo hace en varias oportunidades en el Evangelio de Juan, quien nos muestra la deidad de Jesús, de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios, y nos habla acerca de su deidad, con esa expresión, yo soy. Si yo soy el camino, yo soy y la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Todas estas expresiones y otras que hemos visto hablan de la deidad de Jesús, como es que en el Antiguo Testamento Jehová se manifiesta como el yo soy, y aquí lo hace Jesús. Pero no solamente esta expresión que cualquiera lo podría tomar, sino el cumplimiento de las profecías en Jesús. Nos dicen que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Vemos esta expresión de yo soy el buen pastor, y vemos a Jesús como el pastor incomparable. No hay otro como Él que pueda conducirnos en esta vida y hasta la eternidad. Vemos en los pasajes que leemos en Juan capítulo 10, verso 1 al 6, vemos como Jesús, a través de algo muy conocido para los judíos de aquel momento, para los fariseos, les enseñaba acerca de que Él les enseñaba asuntos espirituales, y el final de ese relato dice que no le entendieron a Jesús, no le entendieron que Él se está mostrando como el Mesías, como el Hijo del Hombre, está hablando de su humanidad y al mismo tiempo de su divinidad, del poder que tenía Él. Entonces, dice, no le entendieron, y Él les habla acerca de que Él es la puerta, y les habla acerca del ladrón, el salteador, que Él es el pastor, que Él a quien se le abre la puerta, ¿no? Y que las ovejas oyen la voz del pastor, que el pastor las conoce,
que las llama por su nombre, que las saca a pastorearlas realmente. Y dice que al extraño no le siguen, ¿sí? Huyen de él. Eso es lo que sucede en el campo del pastoreo de ovejas, que era algo muy conocido, pero dice no le entendían, porque lo que él les quería decir, intentaba que ellos entendieran, era que él es Dios, pero no le entendieron. Entonces Jesús les va a hablar nuevamente en los versos que sigue ahí en el capítulo 10, del verso 7 hacia adelante. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí ya Jesús comienza a hablar de sí, que Él es la puerta de las ovejas. En la práctica del pastoreo había oportunidades donde el pastor se ponía a la puerta. El pastor, por él tenían que pasar, por donde estaba él tenían que pasar. Y al mismo tiempo él estaba ahí. No había una puerta para cerrar y él hacía de la puerta. Y de esa manera también cuidaba a las ovejas. No podían entrar por otro lado. A veces era una cueva donde se guardaban las ovejas. Y el pastor estaba ahí en la entrada para protegerlas. Pero Jesús aquí comienza a hablar que Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de los creyentes de su tiempo. Y que Él los protege, los guarda del peligro. Y que dice, los ladrones de las ovejas vienen para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa es la labor del ladrón, del que no es el pastor. Dice, viene a matar, viene a robar, viene a destruir. 3 cosas. Dice, hurta, mata, destruye. Es lo que hace Satanás en la vida de la gente. ¿Qué es lo que nos ha robado? Pues nos roba el gozo, nos roba la relación con Dios. Pecamos, viene la muerte y vivimos una vida de miseria, sin podernos relacionar bien con Dios, sin poder relacionarnos con nuestros prójimos. Y de esa manera vivimos sin poder perdonar, vivimos deseando lo que otro tiene, vivimos tomando lo que es de otro. No somos felices realmente. Y eso es lo que hace el que no es el pastor, el ladrón. Sucedía también con las ovejas, pero también sucede con la gente, ¿sí? Se toma a través de esta ilustración, Jesús nos muestra que Él es el buen pastor. En el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor. No hay otro. Él es. Algo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, hay un Salmo
bien conocido, que es el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, decía el salmista. Y como el pastor dice, nada le va a faltar. Decía el salmista: nada me faltará. Ni lo material, ni lo espiritual. Dice nada. No va a tener carencia de nada, necesidad de nada. Dice, da el descanso que necesitamos realmente. Hoy el mundo vive con estos males, ¿no? Dice la depresión, ¿no? Estoy deprimido. Y se viven estos males por la carga que se lleva, ¿sí? Pero dice, Jehová es el buen pastor, el que hará descansar, el que nos llevará por lugares deleitosos, ¿sí? Dice, me pastoreará, el que saciará nuestra alma. No tendremos que buscar drogas, no tenemos que buscar placeres para esta carne, en tanto que estamos con Jehová. No necesitamos ir a un lugar y después disfrutarlo y después volver a la otra semana más. No necesitamos de cosas que quiten nuestras preocupaciones. Es Jehová en quien confiamos, que nos va a pastorear, nos va a alimentar, nos va a saciar. No tenemos que buscar las cosas de este mundo para saciar nuestra alma, ¿sí? También dice, no temeré mal alguno, que no tendrá temor. Dice, me va a alentar. Hay casos cuando nos sentimos presionados a seguir en esta vida. Hay cosas que presionan fuertemente nuestro ser. Y dice, es Dios quien nos alienta. Sufrimos pérdidas humanas, materiales. Nos desanimamos. Hay momentos que viene el desánimo, pero dice que Dios es el que lo alentará. También las provisiones abundantes de parte de Dios están también con él. Y el salmista expresaba eso. Dice, Dios va a proveer abundantemente. También habla del ungimiento y como la bendición de Dios. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Sí? Muchos trabajamos por lo básico, por lo necesario. No somos millonarios materialmente. ¿Sí? Al pasar el tiempo sí hemos ido progresando, pero no alcanzamos el ser millonarios. ¿Sí? Pero dice, la bendición de Jehová va añadiendo. Si no es a través de un trabajo, es Dios quien nos bendice con la familia. Dios nos da sabiduría. Dios, ahora se habla mucho del emprendimiento y mucha gente ha emprendido negocios en este tiempo de pandemia al perder su trabajo. A algunos le va muy bien. Pero aquí habla de ser ricos, ¿sí? El ungimiento se relaciona con la bendición de Dios. Dios siempre está favoreciendo y también en la comunión íntima con Jehová, ¿sí? Se habla de una comunión constante con Dios, de que puede dirigir, puede conversar con Él diariamente, cuál sea la oportunidad, cuál sea el momento, se puede hacer eso. Y el salmista estaba convencido de ello, de que Jehová es su pastor, ¿sí? Y tenemos también las promesas
de parte de Dios respecto a su pueblo, a quien lo iba a pastorear. Leemos en Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 dice algo acerca de las promesas de Dios. Dice así: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La promesa de Dios de dar a su pueblo hombres que puedan pastorearle, hombres que puedan guiarle, dice, con sabiduría e inteligencia. Se requiere realmente un conocimiento del pueblo de Dios, un conocimiento de la gente. Se requiere sabiduría e inteligencia. Y Dios dice a su pueblo: yo les voy a dar, dice, y os daré pastores según mi corazón. En el corazón de Dios, ¿qué hay para su pueblo sino solo bien? Cuando Dios piensa en su pueblo, está el bienestar. Si Dios corrige, es porque nos ama. Si Dios sanciona o permite algo en nuestra vida doloroso, es porque nos ama, porque Él está viendo el futuro, lo cual Él está viendo las razones por qué permite ciertas cosas, lo cual a nosotros a veces nos es doloroso, nos causa tristeza, pero allí está Dios, y dice: conforme a su corazón. Pastores que las apacienten, dice Jeremías 23:4. Leemos en Jeremías 23:4. Dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Pastores, dice, que las apacienten. Pastores que, tomando la figura, es pastores que las alimenten, que las sacien, que no sea la falta de comida, la falta de bebida, que estén robustas, sanas. Y dice que no temerán, no habrá temor en ellos, no habrá miedo. Dice, no serán despreciadas. Hoy en día dice empoderamiento, ¿no? Dice que pueda sortear las inclemencias, que pueda sortear las dificultades, ¿sí? Se habla de la autoestima, que tengan la autoestima correcta, que sepan valorarse, que la gente no los menosprecie. A eso nos referimos, ¿sí? Que digan: oh, son judíos, vamos a tomar eso, vamos, les ganamos, los conquistamos, los hacemos tributarios. Y como si fuesen cualquier cosa, como si fuesen una mercadería que ellos pueden comprar y vender. Y entonces Dios tenía estas promesas para su pueblo. Y también dice en Jeremías 31:10, leemos más adelante, 31:10 dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos. Decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Por su pecado van a ser esparcidos, dice. Van a ir a diferentes reinos. Van a estar en tierras que no son vuestras, con prácticas y costumbres que no son las suyas. Pero dice, yo las voy a reunir como el pastor, dice, a su rebaño, ¿sí? Como el pastor, como Dios a su pueblo. Dice, los voy a reunir. No importa dónde sean esparcidos, dice, los voy a juntar.
las promesas de Dios. Pero en Ezequiel 34:23, más adelante, leemos algo muy hermoso de parte de Dios para su pueblo. Ezequiel 34:23 dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor. La promesa de Dios decía pastores, gentes que los guíen, gentes que lo liberen, gentes que vean por ellos. Pero aquí dice, les levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Pero leemos más: yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios es alguien que promete y cumple. Dios es alguien que habla del futuro y así sucede. Si no sucede, entonces sería un engañador, sería falso. Y él habla de los profetas así también. Dice, si el profeta dice algo y no se cumple, no le tengan miedo, dice Dios, porque yo no lo he enviado. Y aquí Ezequiel está hablando de que Jehová va a levantar, dice, sobre su pueblo a un pastor. ¿Y quién es ese pastor? Dice David. Pero David no ha muerto. Para el tiempo de Jesús se da el cumplimiento de esta promesa en la persona de Jesús, descendiente del rey David. Y él entonces iba a ser el pastor y Jehová su Dios. Es la promesa de Dios de un pastor. Ezequiel 34:24. Ahí hemos leído, yo Jehová le seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Pero es de un descendiente. Y eso lo sabían los judíos, ¿no? Sabían que el Mesías venía de la descendencia de David, de la tribu de Judá. Y este caso se da con Jesús, el descendiente, vamos a decir, por María, directo de David, de la tribu de Judá, ¿sí? Y ahí está también en Ezequiel 37:24, leemos, mi siervo David, ¿quién será rey sobre ellos? Mi siervo David. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habla de un pastor. David no fue eterno, ¿sí? Entonces esta profecía se cumple en la persona de Jesús. Dice un pastor, no dice habrá pastores. Un pastor, así como Jehová dice, yo soy, Jehová es mi pastor, decía el salmista. Entonces la promesa de Dios de pastorear a su pueblo se cumple en la persona de Jesús, ¿sí? Por eso es que Jesús, siendo veraz, haciendo la voluntad del Padre, Él dice, yo soy el buen pastor. Los pastores deberían de pastorear al pueblo de Israel, deberían de cuidar
Pero al contrario, ellos se aprovecharon de las ovejas, se aprovecharon de la gente. Y esto lo vemos en Ezequiel 34, 1 al 6. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. No cumplieron, no obedecieron, no llevaron a cabo el cuidado del pueblo de Dios, aquellos hombres que Dios puso como pastores. Para el tiempo de Jesús, nos dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellas, porque estaban, dice, dispersas. Cada uno iba por donde bien le parecía y hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo mejor que quería, lo más conveniente para ellos, ¿sí? Y los pastores no estaban. Entonces Jesús, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. No habían guías espirituales. Pero ¿cómo se puede dar eso si había el templo y ellos están presentando sus sacrificios? Pero las enseñanzas ya estaban desvirtuadas. No había esperanza en el pueblo de Israel. Jesús dice cuando inicia su ministerio que Él les enseñaba. No había pastores que enseñasen al pueblo entonces. Él les enseñaba y Él les decía: de cierto os digo. Oyeron esto, pero yo os digo. ¿Sí? Mas yo os digo. O sea, las enseñanzas estaban desvirtuadas, ¿no? Como también no había esperanza. Había unos que creían que existían los ángeles, otros no. Otros que había resurrección, otros no. Entonces, el pueblo de Dios andaba en esas. ¿Qué camino tomar? A lo malo le decían bueno y a lo bueno malo. Entonces Jesús se presenta ahí como el cumplimiento de las promesas de Dios, de que iba a haber un pastor. Y ese pastor venía de David, ¿sí? Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Y habla del reinado de Jesús. Jesús, dice, les predicaba acerca del reino de Dios, ¿sí? Y Jesús les enseñaba, y Jesús los curaba. Jesús estaba ante las necesidades del pueblo de Dios. No vino necesariamente a sanar todas las enfermedades, pero la multitud le seguía y les enseñaba, les predicaba y sanaba, dice, toda dolencia, toda enfermedad del pueblo, ¿sí?
Jesús le dice, yo soy entonces la puerta de las ovejas. El ladrón no viene a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás. Mata, roba, destruye. Y Jesús, al contrario, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino contrario a lo que hace el ladrón, contrario a lo que hace Satanás, a darnos vida, no a matarnos, no a robarnos, no a destruirnos, sino a darnos vida, y dice vida en abundancia. Lo que hacía el ladrón de las ovejas era entrar al redil y matar y lanzar las ovejas cuanto podía, ¿no? Para el que está afuera, su cómplice, pueda tomar las ovejas muertas. Por eso dice, robar, matar, destruir. Tanto esfuerzo que se hace, tanta dedicación a la vida. Así es hoy en día. Hay gente que da su vida por ideales. Hay gente que le parece que defender ciertos aspectos de nuestro mundo es bueno y da su vida. Pero el ladrón le está robando, ¿sí? Le está destruyendo. Hay gente que reclaman derechos, pero está siendo destruido porque va contrariamente a lo que Dios dice, ¿sí? Y hacen sus manifestaciones y forman sus ONGs y hacen sus marchas, pero se están destruyendo a los ojos de Dios porque están en contra de Él. Como Jesús dijo, si no estás conmigo, el que no está conmigo desparrama, destruye, ¿sí? Aparentemente están construyendo algo bueno, pero es lo que hace Satanás. Destruye la vida de la gente, ¿sí? Roba lo que a nosotros pensamos que está bien. Nos quita el gozo, nos quita la esperanza. ¿En quién la ponemos? ¿Sí? No en Dios, sino en hombres como nosotros, o posiblemente el trabajo, o el poder tener salud. Y en este tiempo, ¿cuántos han sido afectados en su salud? Y Satanás hace eso y hasta quita la vida. ¿Cuántos han muerto? ¿Sí? Y al final, lo que hace Satanás es lo que la Biblia dice, la segunda muerte. Los conduce al lago de fuego, la segunda muerte, donde pasarán una eternidad apartados de Dios, sin disfrutar de la gloria de Dios. Eso es lo que hace Satanás, cuanto puede, porque el tiempo del retorno de Cristo es más cercano, y entonces usa todos los medios posibles, ¿sí?, para llevar a la condenación eterna. Las cosas buenas, las cosas que usamos, las cosas que nos son de provecho, Satanás le da otro uso para matar, para robar, para destruir, cosa que no debería de ser. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. En Juan 10:12, si volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 12, dice, el asalariado y que no es pastor, de quien no son las propias ovejas, realmente nada les importa.
nada le importa a Satanás, porque no somos pueblo de Satanás, somos pueblo de Dios. Satanás no ha creado al ser humano, Dios los ha creado. A Dios le importa cada persona, ¿sí? Pero a Satanás no. Entonces, dice el asalariado, hablando de los pastores a quien se le paga, dice, huye, ve el peligro y huye. Y entonces el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. No les importa las ovejas. Ve el peligro y huye porque no es el pastor. En la práctica del pastorado, ¿qué pasaba? ¿Sí? Si se tenía muchas ovejas, entonces se contrataba un pastor, quien era responsable por las pérdidas. Venían los animales salvajes y podían depredar el rebaño, ¿sí? Venía el ladrón y podría hacer lo mismo, pero era responsable de la restitución. Pero además tomaba otros a sueldo, ¿sí? Pero ellos no eran responsables, entonces huían al ver el peligro, ¿sí? Y lo que sucedía era que los animales tomaban las ovejas, las dispersaban y el asalariado huía. Jesús en el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y eso es, Jesús dice, el buen pastor. No solamente dice el pastor, sino el buen pastor. El que es bueno. El que solo tiene en su corazón lo que el bien para nosotros, el bien para sus ovejas, el bien para su pueblo, para su iglesia. Y podemos decir, el corazón de Dios, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Y dice, Él las conoce. Las conoce. Dice el verso 14, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación, una intimidad con Jesús. Lo aceptamos a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como aquel que ha muerto, aquel que ha dado su vida por nosotros. Y hay una intimidad, entonces, no huimos, no escuchamos su voz y vamos a Él, le buscamos a Él. Y dice, Él pone su vida por las ovejas. Dice, pone. Y así es, la muerte de Jesús por nuestros pecados es voluntario. Nadie lo ha obligado. Él dio su vida, ¿sí? Voluntariamente. No se vio forzado a hacerlo, ¿sí? Si es posible, decía, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, ¿no? La voluntad del Padre. Y entonces, Él pone su vida por sus ovejas, como el pastor estaba dispuesto a morir por las ovejas que cuidaba. Así es Jesús, ¿no? Dice el verso 16, leemos, dice, también tengo otras ovejas que no son del redil. La extensión de la predicación o de la salvación de Jesús a otros que no son judíos, a los gentiles. De hecho, a nosotros ha llegado así, ¿sí? Dice, tengo ovejas que no son de este redil. El pastor también pastoreaba así, ovejas de diferentes rediles, de diferentes corrales, ¿no? Dentro de sus funciones. Y así también Jesús les está hablando a los fariseos, tengo ovejas de otro redil, ¿no? Y a ellas también voy a llamar.
Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y hoy día nos gozamos de ser del rebaño de Jesús, de ser de sus ovejas, podemos decir, de ser que Él nos pastoree, ¿no? Y nosotros depositamos confianza en Jesús. Él es el que guía nuestra vida, Él es el capitán, Él es el que nos alimenta. Vivimos por Él, en Él, para Él, ¿sí? Entonces, sin Jesús realmente no hay nada de valor en esta vida para nosotros como pueblo de Él, ¿sí? Dice el buen pastor que pone su vida por nosotros y también nos resucita. Dice que Él tuvo ese mandamiento del Padre, ¿sí? Que iba a morir, pero también iba a resucitar. Y es algo que continuamente a su pueblo, a sus discípulos les estaba diciendo, que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Cosa que para ellos como que no le entendían. Pero ahí tenemos los evangelios y repetidamente Jesús les anuncia su muerte. Y les dice cómo va a ser, ¿sí? Pero ellos no lo entendían hasta que resucita y se manifiesta a sus discípulos y después asciende. Pero eso también habla de nuestra resurrección. Habla de que el resucitado va a venir, va a llevarnos, o va a transformarnos y llevarnos, o nos va a resucitar y llevarnos, ¿no? Algo que atesoramos en nuestro ser, en nuestro corazón, la resurrección. En el tiempo de Jesús había judíos que no creían en la resurrección, creían que esto es todo, como hoy también. Si tú crees que esta vida es todo, Jesús dice, no es así. Va a haber resurrección para condenación, para juicio divino, o resurrección para vida eterna. Esperamos que opte por lo segundo mencionado. Y los judíos, al escuchar esto, dice, hay división en ellos. Unos están de acuerdo, otros no. Uno dicen, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Está endemoniado, dicen. Ellos son los que están hablando mal de Dios. Y otros dicen, esta palabra no son de endemoniados. Y hacen una referencia a un acontecimiento anterior a lo que Jesús se pronuncia como el buen pastor, la curación de un ciego. Dice, no puede abrir los ojos de los ciegos. Y si hablamos espiritualmente, ellos estaban cegados. Y Jesús le está diciendo quién es Él y la necesidad de ellos a venir a Él, de creer en Él, de aceptar su muerte por sus pecados. Pero ellos dicen no. Les está diciendo que Él es el Mesías y ellos no lo están aceptando. De otra forma Jesús le está dando enseñanza de quién es Él y ellos no lo aceptan. Estaban cegados. Jesús quiere correr el velo delante de sus ojos y ellos no quieren. No lo aceptaron a Jesús. No lo aceptaron en este caso a Jesús como el buen pastor. Jesús les está diciendo, esto voy a hacer por ustedes. Voy a darles vida y abundante. Como el buen pastor que soy. Estoy dispuesto a poner mi vida por ustedes.
pero también a volverla a tomar o a resucitar o a resucitar. Y no le creyeron. La resurrección nos habla de un reinado permanente, de una vida eterna. Y Jesús les está diciendo que esto va a ser. Y ellos no le creyeron. ¿Le crees tú? ¿Crees lo que dice Jesús a través de las Escrituras? Que Él es el que quiere darte vida abundante. Él es el que quiere conducirte en este tiempo. Él es el que quiere resucitarte para que eternamente estés en su reino. ¿Lo crees? Acepta a Jesús en tu vida. Acéptalo como tu buen pastor y empezarás a vivir una vida diferente. Una vida donde Jesús te va a conducir y te llevará a lugares deleitosos. Una vida donde Jesús saciará el hambre y la sed que tienes. Y la búsqueda desesperada que emprendes, Jesús está dispuesto a satisfacerte. Jesús está dispuesto a cuidarte, a quitar tus temores. Jesús está dispuesto a darte la provisión necesaria y aún así está dispuesto a enriquecer tu vida. Dice, la vida del hombre no consiste en lo material. Hay muchas cosas que necesitamos enriquecer. Hay muchos aspectos de nuestra vida que necesitamos desarrollar, crecer. En Jesús es posible. El mundo dice, buena persona, pero hay pecados a los cuales no quiere renunciar y lo catalogan como buena persona. Jesús sí realmente quiere hacerte la persona que honre a Dios, la persona que glorifique a Dios, la persona que viva en forma abundante. Acepta a Jesús, mi amigo, mi amiga. Oramos. Padre, te damos gracias por la vida que ofreces a través de Jesús. En Él encontramos la plenitud de vida. Gracias, Padre. Él es el cumplimiento de las profecías a tu pueblo y a tu creación. Te damos gracias por Él. Se ha aceptado en la vida de mucha gente. Él es el buen pastor, el que puede conducir como nadie. Hombres podemos fallar, pero Él jamás les fallará. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi hermano, mi amigo, mi amiga, el Señor los bendiga. Y tome la decisión por Jesús, ¿sí? Si estás apartado, Él te quiere pastorear. Eres de su pueblo. Si no lo eres, puedes serlo también. El Señor los bendiga. Hasta la próxima comunicación. Hasta la próxima transmisión.